¿Estás pensando en destetar a tu bebé? Pues no te pierdas el vídeo de hoy porque te voy a hablar de 5 momentos en los que no deberías de iniciar el destete, en los que no sería una buena idea. No te pierdas el vídeo porque te los voy a enumerar y te los voy a nombrar y te los voy a explicar todos estos momentos, y justo el último es el más importante de todos. Así que nada, adentro vídeo. El destete es la parte final de la lactancia que, al igual que el inicio de la lactancia, puede ser bastante complicado y bastante duro. Si crees que ya habías pasado por todo, es decir, habías pasado ya por el parto, por el embarazo, por esa inicio de lactancia que te ha costado establecerla, ahora resulta que va a venir el destete, ¿no? Pues entonces, bueno, lo primero que hay que hacer con el destete es elegir el momento un poco ideal. Y hay una serie de momentos en los que, pues bueno, no es buena idea iniciarlos porque todavía se te puede hacer más complicado esto del destete. Entonces, ahora te voy a empezar a enumerar lo que son los 5 momentos no ideales más importantes para no iniciar el destete. Primer momento no ideal, pues por ejemplo cuando vaya a iniciar la guardería. Si quieres a tu bebé meterlo en la guardería por cualquier motivo, porque ya te incorporas a trabajar o porque bueno, deseas que empiece por otra serie de motivos, pues si vas a destetar, bien, hazlo un poquito antes, bastante antes, pues no sé, un mes o 2 meses antes, o mejor esperarte a que se haya adaptado ya a la guardería para poder iniciar ese destete. Te lo digo porque el bebé o el niño un poquito más mayor o el lactante, en cuanto empiece la guardería, en cuanto salga, quiere estar con su mami, quiere tener la seguridad de estar con su mamá, y lo que le da seguridad, si está con el pecho, es tomar el pecho, y seguramente cuando inicie este proceso va a querer más teta incluso que antes, con lo cual no es un momento. No es un momento porque te va a costar muchísimo más y lo vais a pasar peor a nivel ya psicológico, no solamente a nivel, digamos, físico, tanto tú como tu bebé. Así que este momento, si vas a pensar meter a tu bebé a la guardería, mejor hacerlo antes, pues eso, por lo menos un par de meses o 3 antes, o casi mejor esperar a que se haya adaptado a esa guardería, y cuando veas que está adaptado, que va contento, que ya ha cogido un hábito, pues entonces ir poco a poco con el otro proceso de iniciar el destete. Bueno, segundo momento que no sería ideal o no sería buena idea para iniciar un destete, pues justo cuando te incorporas a trabajar. Incorporación a trabajar quiere decir una separación de tu bebé a la que ya tu bebé se tiene que adaptar, ¿de acuerdo? Entonces, bastante complicado lo tienen muchas madres de a ver qué van a comer, cómo van a comer, o tu leche o leche de fórmula, como para que encima cuando vuelvas tampoco tenga ese suplicio que te ha estado esperando todo el día que vuelvas a trabajar, para que ahora cuando vuelvas a trabajar y por fin te ve, pues no le des la teta que está deseando, ¿no? Entonces, o bien, si no quieres compaginar la lactancia materna, es decir, no quieres crear tu propio banco de leche y darle tu leche cuando estás trabajando y cuando esté contigo darle el pecho, si lo que decides es destetar, pues bien tienes que haberlo hecho antes, que se haya acostumbrado a tomar la leche de fórmula, que se haya acostumbrado a que se la dé otra persona que sea diferente a ti, para que primero cuando estés trabajando pues ya lo tenga, digamos, incorporado el proceso, y que luego cuando te vea pues sepa que contigo también ya está la leche de fórmula instaurada y que no hay ningún tipo de problemas. Eso, o esperar a, pues bueno, que poco a poco, después de que haya pasado, o sea, que se haya acostumbrado a no tenerte mientras que estás trabajando, pues luego poco a poco, conforme ya hayan pasado algunos meses de que te hayas incorporado al mundo laboral, pues iniciar ese destete, ¿no? Primero le darías, por supuesto, te quitarías las tomas en las que estás trabajando poco a poco, y luego ya, pues bueno, te quitarías las tomas en las que estés con tu bebé. Bueno, tercer momento, que tampoco es ideal que inicie la lactancia, pues en plena crisis de lactancia, ¿vale? Por cierto, aquí tienes un vídeo de unos de los que tengo en este canal, que por cierto
me gustaría animarte a que te suscribieras si es que te está gustando la explicación de hoy, si es que no te has suscrito, y también presentarme, que no me he presentado, que me llamo Maite Aguilera, soy enfermera especialista en pediatría y BCLC, y bueno, me encanta todo este tema de la lactancia, llevo un montón de años trabajando con mamás y en los últimos 12 en concreto estoy en un hospital en la región de Murcia, pues estoy ahí en la planta de maternidad y neonatos, pues ayudando a todas las mamis a iniciar este momento de lactancia materna. Bueno, no me enrollo más. Quería deciros eso, que aquí tenéis un vídeo de lo que es el tema de la crisis de lactancia, y vuelvo a remarcar que ahí no es un buen momento. Sí que es verdad que cuando estáis pasando por una crisis de lactancia es justo cuando os da, digamos, las ganas incluso de destetar, porque ya no podéis más, ¿no? Y ya estáis hasta las narices. Entonces, calma y paciencia, echa un vistazo al vídeo y pasa primero esa crisis de lactancia donde tu bebé te reclama más teta que nunca, pues es justo cuando más ganas vas a tener a lo mejor de destetar si estabas pensándolo, o te entran las ganas si no lo habías pensado, pero hay que esperar porque ahí te está reclamando. Necesita ese pecho, necesita ese vínculo, necesita ya no solamente la leche, porque ya sabéis, ya lo veréis, que las crisis de lactancia materna solamente son por brotes de crecimiento en el que realmente necesita más cantidad de leche y comida, sino hay otras crisis de lactancia que lo que necesitan es esa seguridad que le da el pecho, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a esperar, vamos a pasar, las crisis de lactancia se pasan, hay que tener un poquito de paciencia y esperar a después que se pase. A lo mejor se te quita las ganas de iniciar el destete y dices, bueno, pues mira, voy a continuar más, o si realmente tenías la idea de destetar, ahí cuando termine esa crisis de lactancia es ese momento cuando debes de iniciar. Bueno, cuarto momento que tampoco deberías digamos, de iniciar ese destete. Pues por ejemplo en momentos importantes o importantísimos, como por ejemplo, o cambios, ¿no?, importantísimos como podría ser la llegada de un hermanito. Entonces, si más sea ese hermanito, vas a desear darle pecho. Entonces, claro, imagínate que llega el hermanito y no solamente el hermanito ha llegado y está con su mami más tiempo del que puedo estar yo, sino que encima le vas a negar el pecho en ese momento en el que se lo está dando a tu hermano. Entonces, ahí no es el momento. De hecho, no pasa nada que tu bebé esté comiendo mientras que el bebé, tu niño mayor esté comiendo mientras tu bebé recién nacido está tomando. No pasa nada, ni le quita calostro, ni le quita leche. Puedes hacer perfectamente una lactancia en tándem y que tomen los dos, no hay ningún tipo de problema. Igual que si estás embarazada y quieres dar el pecho, tampoco hay ningún tipo de problema. Entonces, si quieres iniciar el destete, puedes hacerlo. Si te acabas de enterar que estás embarazada y no quieres hacer una lactancia en tándem, pues nada, al principio del embarazo, no esperarte al final, porque puede que no lo hayas conseguido y entonces coincida justo cuando nace el hermanito, o si ya estás a final del embarazo, esperar a que un poco se acostumbre a esta llegada del hermanito. De hecho, pues bueno, es bueno, ¿no?, que vea que está con su hermanito tomando la teta como el hermanito, y luego esperar ese proceso un poquito al principio, de cuando ya se ha establecido la lactancia con el pequeño, ya empezar un poco a destetar poco a poco el mayor. Entonces este tipo de momento tampoco sería ideal, igual que cuando hablo de momento importante es la llegada de un hermanito, es un momento súper importante, pero a lo mejor también otros momentos importantes es también, por ejemplo, el cambio de vivienda o el viaje de vacaciones, ¿no? Entonces en esos momentos también muy importantes de cambio, pues no es bueno, ¿no?, tener, digamos, que otro cambio al bebé, que es iniciar el destete, y ese cambio para él es muy radical. Entonces poco a poco, piano y paciencia. Y bueno, y ya por último, el quinto momento, y el que os he comentado desde el principio, que es el momento, digamos, más más importante, es que el momento que hagas tu destete tiene que ser un momento que tú o tu bebé elijáis. No elijas un momento porque tu suegra te lo haya dicho, tu madre te lo haya dicho, o otra persona del entorno te esté presionando para destetar. Jolín, mira lo mayor que es, está todo el día la teta. No, tiene que ser un momento que hayas elegido tú y tu bebé.
¿de acuerdo? Intenta que cuando ya hayas decidido ese momento, pues si puede que no coincida con los momentos anteriores que te acabo de explicar, pues mucho mejor. Si tuviese que coincidir de forma forzosa, bueno, pero sobre todo que sea algo que hayas decidido tú o tu bebé y que no sea un momento que haya sido decidido por otra persona, ¿vale? Ajena a esta diada vuestra, que al fin y al cabo, pues bueno, eres tú, tu bebé, y es una decisión vuestra. Bueno, nada, lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. No os habéis suscrito, suscribiros, darle a ese like y por supuesto, si tenéis alguna duda, comentar lo que necesitéis, que leo todos los comentarios y contesto a todos los comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.